Código Vampiro. Capítulo 46. La diferencia. La suposición de King sobre Momo fue casi acertada. Momo podía ver 2 segundos hacia el futuro, aunque no era tan claro como otros podrían pensar. Su habilidad se activaba a través de sus ojos. Al activarla, aparecía un nuevo tipo de visión. A donde quiera que Momo mirara, veía el contorno de lo que una persona u objeto iba a hacer a continuación. Cuando Momo se dio la vuelta y la bola negra se acercó a él, sintió ligeramente el contorno de la bola tocándolo, lo que le permitió mover la cabeza justo a tiempo. Apenas 2 segundos antes de que King comenzara a moverse hacia Momo, su contorno ya le había mostrado dónde y qué planeaba hacer. Era una habilidad poderosa que a Momo le llevó años dominar al principio. El hecho de poder ver el futuro no le servía de nada en otros aspectos. Momo, la fuerza, la velocidad y el tiempo de reacción de Momo debían entrenarse con su habilidad. Aunque la habilidad de Momo era poco común en el mercado, no mucha gente la usaba por estas razones. Pero King no era el único que había descubierto la habilidad de Momo. Ratten también. ¿A quién le importa si sabes lo que voy a hacer?, gritó Ratten. Solo necesito hacer algo que no puedas bloquear. Ratten entonces echó a correr hacia él. Momo blandió su látigo, mientras Ratten extendía la mano para ralentizar el látigo con su habilidad de telequinesis. El látigo se ralentizó lo suficiente como para evitar el golpe. Entonces, con la otra mano, algo comenzó a formarse. Parecía que el agua empezaba a rodear su mano. Con otro golpe, una cuchilla de agua le siguió. Momo se hizo a un lado rápidamente, esquivando un golpe, pero lo que siguió fue una lluvia de golpes de agua. Al mismo tiempo, desde atrás, otras 2 bolas negras se alzaron y se dirigían directamente hacia él. Momo vio las bolas negras venir hacia él y supo que no podía hacer nada más que recibir un golpe. Optó por evitar los golpes de agua, el más poderoso de los ataques, y se movió para que las bolas le golpearan la espalda. Tras ser golpeado por las bolas negras, Momo se alejó de Borden, creando distancia entre ambos. Debo admitir que no esperaba que pudieras usar 2 habilidades. No hiciste algo así la última vez. Parece que escondías una carta de triunfo después de todo. Momo dijo. Pero no fuiste el único que se contuvo la última vez. Mientras sostenía un látigo en su mano derecha, algo comenzó a formarse en su mano izquierda. Al principio, parecía un montón de partículas de luz formando algo, pero finalmente apareció otro látigo. Solo que este se sentía y se veía diferente, casi como si estuviera vivo. Con solo sostenerlo, el látigo se movía continuamente como una serpiente. Déjame mostrarte la diferencia entre los de segundo y primer año, dijo Momo. Aunque Erin estaba ocupada luchando contra los demás estudiantes de segundo año, no pudo evitar sentir el poder en la habitación. Así que tiene después de todo, un arma del alma. Aunque la distancia entre Momo y los demás era enorme, Layla había logrado escapar y alejarse de los demás estudiantes de segundo año. La verdad es que Erin se las arreglaba bien lidiando con ellos sola y, para empezar, no había sido de mucha ayuda. Rápidamente fue al lado de King y vio que estaba gravemente herido. No era tanto como para que no pudiera moverse, pero sí lo suficiente como para indicar que, al menos por ahora, estaba fuera de combate. ¿Necesitas sangre?, susurró Layla. No, estoy bien, no corro ningún peligro, no te preocupes, solo no quiero revelar nada delante de toda esta gente. Lo entiendo, dijo Layla mientras miraba a Borden. Tu amigo, odio admitirlo, pero es fuerte. Sí. Tras mirar a Borden y ver cómo luchaba con tanta habilidad, como si lo hubiera hecho cientos de veces antes, e incluso usaba 2 habilidades sin esfuerzo, King se dio cuenta rápidamente de que no sabía mucho sobre Borden y de que probablemente tenía sus propios secretos que ocultaba a todos los que eran como él. Pero, una vez más, en lugar de escapar al ser liberado y huir, decidió ir a ayudar. Aunque King no era lo suficientemente fuerte para ayudar ahora, en el futuro le devolvería esa bondad. Ahora, con el arma del alma de Momo, la confianza en él creció. Blandió su látigo del alma y este comenzó a moverse a la velocidad del rayo. En respuesta, Ratten creó un muro de agua con una mano y comenzó a frenar el látigo con la otra, pero la telequinesis fue inútil y no pareció frenar el látigo. Entonces, cuando el látigo alcanzó el muro de agua, de repente se alargó y se enroscó alrededor del brazo de Ratten. Momo tiró hacia adelante, arrastrando a Ratten al suelo, y luego blandió su otro látigo, azotándolo en la espalda. Ratten intentó rodar para evitar los latigazos, pero parecía que el látigo lo seguía, prediciendo a dónde rodaría a continuación. Ratten había recibido varios latigazos y ahora tenía la espalda cubierta de sangre. Entonces, con la otra mano, formó una pequeña cuchilla de agua.
Sabía que el látigo sería demasiado fuerte para cortarlo, así que atacó su propia mano, separándola de su cuerpo. El látigo ya no estaba unido a su cuerpo, ni tampoco su mano. Aunque, a diferencia de lo que se esperaría, la sangre se derramaba por todas partes. Ratten estaba usando una cantidad absurda de energía, concentrándose para evitar que la sangre saliera a borbotones de la herida con su habilidad de telequinesis. Y, sinceramente, no sabía cuánto tiempo más podría aguantar. «¡Maldito seas!», gritó Ratten. «Si este cuerpo no hubiera estado tan herido antes. Ahora que lo has hecho, ¿crees que un arma espiritual es lo suficientemente fuerte como para derrotarnos? Bueno, piénsalo de nuevo. Pequeño, es tu turno. Es hora de darle una paliza a este hombre». Justo entonces, las puertas del salón de actos se abrieron de par en par y entró una mujer alta de cabello plateado, y detrás de ella estaba Peter. «Ordeno a todos que se detengan ahora mismo», dijo. «Si alguien no obedece esta orden, prepárense para ser castigado». Capítulo 47. Segundo año, cabeza. La mujer que estaba junto a Peter tenía una larga cabellera plateada que le llegaba hasta la cintura. En la cabeza, llevaba una boina y a su lado su fiel espada ropera, dentada y con aspecto de hueso de animal. Tenía una sensación que resonaba en su cuerpo. Parecía la típica hermana mayor en la que se puede confiar para que te saque de apuros cuando la necesitas. En cuanto entró en la sala, todos se quedaron paralizados, excepto un estudiante. Un estudiante de segundo año, demasiado acalorado en ese momento, finalmente vio a Erin bajar la guardia. Continuó avanzando y estaba listo para atacar, pero antes de que pasara un segundo, la maestra que había entrado en la sala estaba justo al lado del estudiante y, momentos después, se desplomó en el suelo con la parte posterior del pie ensangrentada. Cuando llegó allí... «Oye, mira sus tobillos, ¿crees que ella hizo eso?». Al ver quién había entrado en la sala, Momo guardó inmediatamente su arma del alma. Momo conocía a muchos profesores y altos cargos de la academia. Después de todo, ya llevaba un año allí y no se debía molestar a la persona que había entrado en la sala. Cuando dijo que quien no la escuchara sería castigado, lo decía en serio. La mujer se llamaba Faida Yum. Era sargento en la academia y se encargaba principalmente del entrenamiento del escuadrón. «Cualquiera menos ella», dijo Momo. No solo eso, sino que su habilidad era la supervelocidad, el peor rival para Momo. Por mucho que viera el futuro, su velocidad era simplemente demasiado rápida para reaccionar. De todos modos, no es que hubiera planeado enfrentarse a ella. Ya había cometido ese error el año pasado, cuando Fay era solo soldado raso en la academia. Los heridos vayan al consultorio médico para que los atiendan de inmediato, mientras que los demás vayan a los dormitorios y quédense adentro hasta que los llamen de nuevo. ¿Entienden?, dijo Fay. La mayoría de los estudiantes de primer año guardaron silencio. No tenían ni idea de quién era ni de qué estaba sucediendo. Entonces, al ver que nadie le respondía, Fay desenvainó su estoque una vez más y, al ver esto, los estudiantes respondieron de inmediato. «Sí, señorita». Borden había ido al hospital con el brazo en la mano. Los estudiantes de segundo año fueron a su propia sección del edificio, ubicada en otro lugar, para recibir tratamiento, mientras que entre los estudiantes de primer año, nadie resultó herido aparte de Borden y Kim. Esta vez, Kim no tuvo más remedio que ir al consultorio médico. Tenía la ropa ensangrentada y había perdido mucha sangre, pero tras más de 10 minutos fuera de combate, su cuerpo comenzó a sanar. Tras recomponer con éxito el brazo de Borden, Ailey, la doctora de la escuela, subió a revisar a Kim. Cuando le pidió que se quitara la camisa para poder curarle las heridas directamente, notó que las marcas ya habían cicatrizado casi por completo. «¿Qué es esto? Para tanta sangre, las heridas deberían ser mucho más grandes». Kim se echó a reír nerviosamente. «Sí, mi amigo tiene una habilidad curativa y logró curarme un poco antes de que llegara». «Oh, otro sanador», dijo Ailey sorprendida. «Bueno, si tienes la oportunidad, envíalos aquí. Su habilidad es bastante buena y parece que han hecho un trabajo espléndido. Me vendría bien ayuda y me encantaría tener un estudiante». «Claro», respondió Kim. Ailey procedió entonces a curar el resto de las heridas de Kim en su cuerpo. Después de que terminó, no quedó ni una marca. Durante el proceso de curación de Kim, su cuerpo había consumido bastante energía y una vez más apareció el mensaje que indicaba que tenía hambre. Banco de sangre 90, 100. Después de consumir un poco de sangre de su banco de sangre, ya no tenía hambre y no tuvo que preocuparse por entrar en un frenesí durante al menos otros 2 días. Una vez que Kim y Borden regresaron a sus habitaciones, les dijeron que no se fueran hasta que se les avisara.
De vez en cuando, un soldado gritaba el nombre de un estudiante y lo llevaban a un lugar para interrogarlo. En sus habitaciones estaban Borden, Peter y Kim. Gracias por llamar al sargento cuando lo hiciste, si no, Kim y yo ya estaríamos perdidos. No hay problema, respondió Peter, todavía sintiéndose mal por todo el asunto. Aunque había hecho lo correcto al traer a Fay, seguía sintiéndose mal por haber engañado a Borden para que fuera al pasillo. ¿Qué crees que pasará con los de segundo año?, preguntó Kim. No estoy muy seguro. Borden respondió. Si esto hubiera sido un incidente individual, estoy bastante seguro de que lo habrían ignorado, pero esta vez había varios estudiantes involucrados, lo más probable es que busquen a alguien a quien culpar. Mientras tanto, dentro de una de las salas de integración, un hombre corpulento y musculoso, con antebrazos del tamaño de muslos, estaba sentado frente a Momo, estudiante de segundo año, y sobre su hombro, ostentaba el rango de general. Se llamaba Duke King y era el líder de los estudiantes de segundo año. De entre todos, tenía que ser Fay quien nos detuviera, se quejó Momo. Hice lo que me pediste, y ahora podría pagar por ello. Tranquilos, no saldrá nada de esto, os lo prometo. Duke respondió. Solo son estudiantes y este tipo de cosas pasan, y yo respondo por ustedes. ¿En serio, entonces no me tocará a mi culpa?, preguntó Momo. Entonces Duke se levantó, se acercó a Momo por detrás y le susurró al oído. Por supuesto, siempre y cuando nadie descubra nuestro pequeño secreto, dijo Duke con una sonrisa. Capítulo 48. Líderes de la academia. Todos los estudiantes involucrados en el incidente fueron entrevistados, incluyendo, por supuesto, a Kim y Borden. Sin embargo, no se les hicieron tantas preguntas como ellos dos esperaban. Simplemente se les pidió que recordaran los eventos. A juzgar por el hecho de que la persona que los integraba no parecía sorprendida por lo que habían dicho, parecía que ya habían reunido todo lo necesario de los demás estudiantes y que solo lo hacían como una formalidad. Llegó el día siguiente y era fin de semana para los estudiantes. Al igual que cualquier otra escuela, los estudiantes no tenían que asistir a clases y eran libres de hacer lo que quisieran en la ciudad. Aunque el toque de queda seguía vigente, debían regresar a sus dormitorios antes de las 10 de la noche y no se les permitía salir de la ciudad. Sin embargo, para los líderes de la escuela, su día no fue tan relajado como el de los estudiantes, ya que se había convocado una reunión. Dentro de la academia, en el último piso, los líderes se habían reunido en una sala de reuniones bastante grande. Una mesa grande estaba en el centro de la sala. La mesa estaba dividida en dos secciones. En la cabecera había 4 asientos en total. Uno de los asientos era un poco más grande que los demás, ya que era donde se sentaba el director general de la academia. Actualmente, este asiento permanecía vacío durante la reunión. En los otros asientos, generalmente al lado del director general, estaban los 3 generales de la escuela. Estaba el director de los estudiantes de segundo año, Duke, con sus brazos grandes y complexión musculosa. Luego estaba el director de los estudiantes de primer año, Nathan, quien parecía completamente opuesto a Duke. Era pequeño, usaba gafas y siempre vestía de manera informal para ocasiones importantes, lo que molestaba a Duke. Los dos no se llevaban bien. Por último, estaba el tercer general, jefe de personal, y el resto de los soldados rasos y profesores de la academia. Su asiento también estaba vacío. Los 2 generales esperaban en sus asientos a que llegaran los demás y, como de costumbre, se hizo el silencio entre ellos. Finalmente, las puertas se abrieron y llegaron 8 personas, todas con uniforme militar y con el rango de sargento visible. Entre estos 8 sargentos, se encontraban Leo, el profesor de armas de la bestia, Fay, la jefa de escuadrón, y Ailey, la doctora de la escuela. Los 8 sargentos se sentaron frente a los generales y finalmente llegó la hora de comenzar la reunión. Fay fue la primera en ponerse de pie y hablar. Estamos aquí hoy para dirigir la reunión sobre qué hacer con los estudiantes de segundo año, quienes estuvieron involucrados en el caso que involucra principalmente al estudiante de primer año conocido como Borden Glade y a los estudiantes que forman parte de la clase de Del y la clase de armas bestia de Leo. Fay presionó un pequeño botón en un control que sostenía en la mano. Frente a los generales y los demás sargentos, se les mostró un informe holográfico. Creo que todos han leído los informes, pero esto es solo para su referencia. Me gustaría preguntarle su opinión sobre cómo deberían ser castigados estos estudiantes, General Duke. ¿Castigados? Duke dijo. No veo razón para que estos estudiantes sean castigados. Si revisas el informe, parece que Borden fue el primero en atacar a los demás. Simplemente estaban tomando represalias. Este tipo de cosas pasan todo el tiempo.
Pero entonces, ¿por qué reunir al resto de los estudiantes de primer año? Añadió Nathan con indiferencia. Me parece que otros estudiantes se involucraron. Estoy de acuerdo en que los estudiantes pelean todo el tiempo y no hacemos nada a propósito para detenerlo, pero esto me pareció demasiado, ¿no? Bien, se impondrán más restricciones a los estudiantes de segundo y primer año. Solo se reunirán cuando sea necesario. Yo me encargaré de imponer los castigos a los estudiantes de segundo año, ¿te parece bien, Nathan? Nathan simplemente se encogió de hombros como si el asunto no le importara en absoluto. Solo había presentado su argumento para molestar a Duke. Insto al resto del sargento a que tome precauciones adicionales. Dijo Fay. Hace poco sufrimos la muerte de un estudiante en nuestra escuela. A diferencia de Brandon, Borden es un original. Si su familia se involucrara, no sería bueno para la academia. TCH, escoria asquerosa, dijo Duke en voz baja. Los militares no tenían una buena impresión de los originales. Cuando comenzó la guerra, fueron ellos quienes arriesgaron sus vidas para salvar a la gente del planeta. No fue hasta que pareció que los humanos perderían la guerra que los originales se presentaron y compartieron su poder con todos, y ni siquiera todos lo hicieron. Entonces Alei se puso de pie. Me gustaría hablar sobre el asunto de los dos estudiantes con heridas extrañas en el cuerpo. ¿Hubo algún informe sobre una bestia escapando de uno de los portales? Tu padre, que no está presente en este momento, informó que no había tal cosa. Ni siquiera usando el radar pudimos rastrear nada, respondió Duke. Si no fueron las bestias, ¿qué causó esas heridas? Pensó Ailey mientras volvía a sentarse. ¿Cómo van los preparativos para la salida del portal para los estudiantes de primer año? Preguntó Leo. Sí, todo está listo. Nathan dijo. Se ha seleccionado un portal verde para que los estudiantes lo atraviesen y la base ha hecho los preparativos para su llegada. Todo debería ir sobre ruedas la semana que viene. ¿Sabes en qué planeta se llevará a cabo la expedición? Preguntó Leo. Así podré preparar mejor a mis estudiantes. Es mejor pedirles a tus estudiantes que lleven protector solar y gafas de sol, ya que llegarán al planeta Kaladi, respondió Nathan. El planeta Kaladi, un planeta mayormente desértico y habitado por bestias de bajo nivel, tenía ciclos diurnos muy diferentes a los de la Tierra. En lugar del ciclo diurno y nocturno de 24 horas que tenía la Tierra, Kaladi tenía un ciclo de 72 horas. Era ideal para quienes amaban la luz del sol y el calor. Capítulo 49. Nunca traiciones. Tras el incidente con los de segundo año, Kim se dio cuenta de que, aunque había ganado mucha fuerza en comparación con su anterior aparición, aún había otros contra los que no era lo suficientemente fuerte como para luchar. Aunque Momo era fuerte entre los de segundo año, no estaba ni cerca de la cima de la jerarquía. Había muchos estudiantes de niveles superiores, e incluso originales, cuyos poderes eran inconmensurables. Incluso entre los estudiantes de primer año había algunos poderosos, como su buen amigo Borden y Erin. Si Kim quería alcanzar su nivel, tendría que hacerse más fuerte. La forma más fácil de hacerlo era consumiendo tantos tipos de sangre diferentes como fuera posible, pero había un problema importante. Tras la muerte de Brandon y el incidente de segundo año, la seguridad en la academia se había reforzado más que nunca. Se enviaron más soldados a patrullar y parecía que vigilaban a todos. Por ahora, mientras la tensión era alta en la academia, era mejor mantener un perfil bajo. Así que eso le dejaba otra opción: mejorar sus habilidades de combate. Kim aún no había aprendido las dos habilidades, pero aprenderlas no sería suficiente. Después de observar a Borden, se dio cuenta de que también necesitaba aprender a usarlas, así que necesitaba experiencia. Oye, voy al pueblo a comprar algunas provisiones, ¿quieres venir? Preguntó Borden. Kim dudó un rato. Originalmente, había planeado reunirse con Ayla para practicar el golpe de martillo, pero al mismo tiempo, no había podido relajarse en mucho tiempo. En su anterior escuela, Kim nunca había hecho amigos y era un tipo solitario, pero ahora era su oportunidad de salir y divertirse. Un día no vendría mal, ¿verdad? Sí, claro que iré, respondió Kim. ¿Y tú, Peter? Preguntó Borden. Peter los había estado evitando por un tiempo, pero como eran compañeros de cuarto, era casi imposible. Todavía se sentía mal por toda la situación, pero finalmente había tomado una decisión. No quería volver a hacer algo así. Sí, yo también iré. Los tres se dirigieron al pueblo. Comieron algo, vieron una película y se rieron un buen rato, pero mientras estaban afuera, Peter vio a un grupo de estudiantes de primer año de alto nivel que ya conocía. Eran las mismas personas con las que Peter había estado en la cantina. Al establecer contacto visual con el grupo, le indicaron que querían hablar.
Hola, chicos, acabo de recordar que prometí reunirme con algunos de la escuela esta noche, dijo Peter. Fue genial pasar tiempo con ustedes, pero nos vemos cuando vuelvan a la residencia. Borden miró a Kim, dándose cuenta de que ambos pensaban que las palabras de Peter sonaban sospechosas. Oye, Peter, si pasa algo, dime que te ayudaré, dijo Borden. No, no es nada, te lo prometo. De verdad que hice buenos amigos. Tengo que irme corriendo. Adiós, dijo Peter mientras se alejaba de la vista de los otros dos. Pase lo que pase, Peter no quería que volviera a ocurrir un incidente como el de la última vez. Él mismo se encargaría de los problemas. Borden era fuerte, pero tras la pelea de la última vez, claramente no era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a los de años superiores, y Peter sabía que ellos eran los responsables de todo. Peter finalmente dobló una esquina y entró en un callejón donde 5 estudiantes de primer año esperaban pacientemente. Te has tardado bastante. El estudiante que estaba frente al grupo tenía una cicatriz en la barbilla y se llamaba Earl. Era el líder del grupo de primer año y estaba bajo la supervisión directa de la pandilla de Momo. De repente, Earl agarró a Peter y lo lanzó contra la pared. ¿Qué demonios te crees que estabas haciendo? ¿Llamando al profesor el otro día? Earl dijo. Ahora Momo y los demás nos están dando la lata por confiar en ti. Luego le dio un puñetazo a Peter en el estómago, lo que hizo que se arrodillara y cayera al suelo. ¿Por qué deberíamos ser nosotros los que recibamos el castigo? Todo esto es culpa tuya. Earl corrió y le dio otra patada a Peter en el estómago. La patada fue fuerte y el cuerpo de Peter empezó a temblar. Sentía que en cualquier momento iba a vomitar el helado que acababa de comer con los otros dos. Earl se acercó a Peter y se agachó para tomarle la mano. Tomó uno de los dedos de Peter y lo chasqueó con fuerza y rapidez al mismo tiempo que se oía un grito. ¿Qué demonios? Amordaza a este cobarde. Uno de los estudiantes le arrancó un trozo de la camisa y se la metió en la boca a Peter. Ahora tenemos otro trabajo para ti, Peter, y más te vale hacerlo bien esta vez, ¿entiendes? Solo asiente si estás de acuerdo. Peter negó con la cabeza. Ya había decidido que, pasara lo que pasara, nunca volvería a traicionar a Borden ni a Kim. ¿Qué? ¿Estás diciendo que no? Peter asintió, respondiéndole a Earl. La vena de la frente de Earl se le estaba hinchando a medida que la ira crecía en su interior. Un humilde estudiante de primer año se atrevía a ir en su contra, y él, un estudiante de nivel 4, tenía que trabajar para alguien más. Esta no era la vida que esperaba tener en la academia y necesitaba desahogar su ira de alguna manera. Earl inmediatamente agarró los dedos de Peter y empezó a chasquearlos uno por uno. Cada vez que se rompía un dedo, le preguntaba a Peter si estaba dispuesto a ayudarlos, pero Peter negaba con la cabeza. Al final, Peter se rompió los 5 dedos y seguía sin acceder a su petición. Oye, Harry, ven aquí. Gritó Earl. Uno de los estudiantes de primer año que estaba detrás de Harry se acercó y se arrodilló. Haz lo tuyo, Harry. Entonces Harry puso su mano sobre la de Peter, y poco a poco sintió una sensación cálida y los huesos de los dedos de Peter empezaron a tomar forma. Volvieron a ser lo que eran y él se curó. Entonces, una gran sonrisa se dibujó en el rostro de Earl. Volvió a agarrar los dedos de Peter y repitió el proceso una y otra vez. Finalmente, después de una hora de romper, herir y curar a Peter, la mente de Peter se había rendido. Sin darse cuenta, ya no quería sentir el dolor y asintió, aceptando su petición. Bien, mira, si hubieras hecho eso desde el principio, no habríamos tenido que pasar por todo eso, dijo Earl. Esta vez, más vale que lo hagas bien y asegúrate de no involucrar a nadie. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, Audionovelas. Capítulo 50. Juego de RV. Con la partida de Peter, Kim y Borden quedaron solos. Caminaban por la calle principal, llena de tiendas de ropa y restaurantes. Los estudiantes solo recibían 10 créditos diarios como paga, pero eso no impedía que sus padres les enviaran dinero extra mientras estudiaban. Los estudiantes más ricos tenían libertad para gastar y comprar lo que quisieran y, lamentablemente, los estudiantes más ricos también solían ser los más fuertes. Aunque la ciudad no se abrió a los civiles comunes, sí lo estaba para todos los trabajadores. La ciudad estaba llena de militares, pero no todos eran soldados. Se necesitaban cocineros, personal administrativo, ingenieros, albañiles e incluso personal en general para la tienda. Todos habían recibido acceso especial del ejército y, a cambio, se les proporcionaba un alojamiento agradable y no tenían que preocuparse por la vida en el mundo exterior. Así que, aunque trabajaban para el ejército, no se les exigía que lucharan a menos que fuera absolutamente necesario. Mientras caminaban, Kim no pudo evitar recordar la pelea entre Borden y Momo.
Oye, Borden, sé que dijiste que tu habilidad se reinicia cada día, pero nunca dijiste que podías usar dos habilidades a la vez. Preguntó King. ¿No lo hice? Dijo Borden con una sonrisa incómoda. Bueno, hay algunos en mi familia que incluso pueden usar tres. ¿En serio? Entonces, ¿cómo funciona exactamente? Bueno, si te contara nuestros secretos familiares, King, tendrías que formar parte de nuestra familia. O eso o tendría que matarte. Por un segundo, se hizo un silencio incómodo entre los dos. Como King no estaba seguro de si Borden bromeaba o no, tranquilo, dijo Borden. Pero sí, la verdad es que no puedo decirte nada, ya sabes las reglas de los originales y todo eso. Borden pertenecía a una de las familias originales que habían decidido mantener su habilidad dentro de su familia. Lo que significa que los únicos que sabían copiar otras habilidades eran los espadas. Por supuesto, a Borden no se le permitía hablar con nadie sobre su habilidad. Sí, lo siento, pero si no te importa que pregunte. Si copias una habilidad que nunca has recibido, ¿cómo puedes luchar también con ellos? Déjame enseñarte algo, dijo Borden. Los dos continuaron caminando por la calle principal, que estaba llena de tiendas, hasta que Borden finalmente se detuvo justo afuera de una tienda de videojuegos. Entraron y encontraron todo tipo de juegos en los estantes. Al fondo de la tienda había una cápsula de RV para que la gente probara antes de comprar nada. Como todo lo demás, incluso la tecnología de los videojuegos había mejorado significativamente después de la guerra. Entonces Borden señaló la cápsula de RV. ¿Ves esa cosa? Crecí jugando con ella. ¿Qué? Pensó King, pero entonces recordó que Leo había mencionado algo sobre un juego de RV popular entre los estudiantes. Dijo que si quería adquirir experiencia en combate, sería bueno que jugara cierto juego. ¿Se refería a esto? Hay un juego popular en el mundo exterior y en las escuelas militares llamado Power Fighter. El juego es simple. Te da una habitación vacía y dos pelean hasta que uno pierde. Aunque parezca simple, el juego en sí se usa para entrenar. La cápsula de RV puede registrar todos los atributos de tu cuerpo. Todo lo que hagas en el mundo real también lo puedes hacer en el juego. Lo único que no puede hacer es registrar tu habilidad. Borden se acercó a la cápsula y tocó la parte frontal, donde había un anillo redondo. Apareció una pantalla holográfica con la configuración del juego en la parte superior. Borden colocó la mano sobre la pantalla holográfica y se escuchó un sonido de notificación. Bienvenido ID usuario Copy, dijo la máquina. Al iniciar sesión, Borden pudo ver la información de su ID usuario junto con un modelo de su luchador que no se parecía en nada a Borden. Mostraba el total de combates de Borden y cuántas victorias y derrotas había tenido. Aunque Borden pasó rápidamente de esa pantalla a otra, demasiado rápido para que Kim pudiera ver nada. De repente, Borden estaba en una pestaña de habilidades. La lista parecía interminable. Espera, creía que habías dicho que el juego no podía registrar tu habilidad. Preguntó Kim. No puede, pero para que el juego fuera aún más realista y pudiera usarse como herramienta de entrenamiento, carga en su base de datos todas las habilidades que se comparten en el mundo y que conocemos hoy. Claro, solo las que se hacen públicas. Así que las habilidades originales y las que aún no se han descubierto no están en esta lista, incluyendo las mías. Sin embargo, puedo seleccionar la habilidad que quiera. Incluso si no puedo usarla en el mundo real, puedo practicarla en el juego. Kim finalmente comprendió cómo Borden podía volverse tan adverso con múltiples habilidades diferentes. Esto era algo que solo beneficiaría enormemente a alguien como él, que podía usar la habilidad que quisiera. La mayoría de los jugadores querían fortalecerse y mejorar sus habilidades. Eso significaba que normalmente solo seleccionaban su propia habilidad. ¿Qué sentido tenía seleccionar algo que nunca podrías usar en el mundo real, a menos que solo quisieras vivir la experiencia? El juego es muy popular en las demás escuelas militares, continuó Borden. Tanto que el ejército ha diseñado sus propios servidores para que solo se conecten con otras escuelas, pero también se puede jugar con el mundo exterior. Antes de entrar al juego, incluso puedes introducir tu nivel de poder. De esta forma, te emparejará con personas de tu mismo nivel. La gente puede mentir sobre su nivel, pero ese tipo de gente nunca mejorará en el combate, intimidando constantemente a los más débiles. Kim se acercó a la cápsula y comenzó a inspeccionarla. Sonaba increíble y era justo lo que necesitaba. Así podía practicar contra otros estudiantes sin que se dieran cuenta de que era él. Entonces, cuando Kim levantó la etiqueta, vio que tenía más ceros que nunca. No podía permitirse algo así.
Quizás algunos de los otros estudiantes podrían recibir créditos de su familia, pero Kim no. Borden se echó a reír. No te preocupes, no necesitas comprar uno, la academia tiene una sala llena de ellos. ¿En serio? Vamos, volvamos y probémoslo. Capítulo 51. Luchadores de poder. El sol comenzaba a ponerse afuera, así que era el momento perfecto para que Borden y Kim regresaran a la academia. Cuando lo hicieron, se dirigieron de inmediato a la sala de realidad virtual. Al igual que la cápsula en la tienda, era una sala llena de filas y filas de cápsulas, y a un lado había una pequeña tienda con un mostrador donde los estudiantes podían comprar bocadillos y refrescos. La sala estaba abarrotada de estudiantes. Tal como Borden y Leo habían dicho, el juego era increíblemente popular. Al ver la emoción en los ojos y rostros de los estudiantes, Kim comenzó a sentirse molesto. Sentía que había un mundo que nunca pudo experimentar mientras crecía solo por ser pobre. Ambos se acercaron al mostrador delantero, ubicado junto a la pequeña cafetería. Hola, nos gustaría alquilar 2 cápsulas, por favor. Preguntó Borden. Una sola cápsula te costará 10 créditos por hora, respondió la mujer. Oír ese número hizo que Kim tragara saliva. Por alguna razón, esperaba que las cápsulas fueran gratis, pero claro, tendrían que pagar para alquilarlas. Con los 10 créditos que Kim recibía al día, como máximo podía jugar 1 hora al día. No necesitaba el dinero para nada más. Después de todo, la escuela les proporcionaba alojamiento y 3 comidas al día. Muy bien, ¿listos? Preguntó Borden. ¿Eh? ¿Cuánto pagaste? Sí, no te preocupes, vamos. La mujer detrás del mostrador le había entregado a Borden 2 etiquetas con los números 23 y 24. Los dos caminaron por la habitación hasta que encontraron 2 cápsulas juntas. Ambas tenían números grandes en la parte frontal, escritos en tinta gruesa. Aquí estamos, dijo Borden. Con estas cápsulas, solo se puede conectar a los servidores militares. Puedes luchar con otros de otras escuelas, pero no podrás conectarla a los servidores normales. Tendrás que comprar tu propia cápsula para eso. Al iniciar sesión, puedes jugar como invitado por ahora. Solo busca el ID-copy y únete a mi sala cuando puedas. Dicho esto, los dos subieron lentamente a la cápsula de RV. Cuando la máquina detectó que ambos estaban cómodos dentro, la tapa de la cápsula comenzó a cerrarse lentamente sobre ellos. Entonces, antes de que se dieran cuenta, sus mentes fueron transportadas por completo a otro espacio. Kim estaba ahora en una gran habitación blanca y vacía. No había paredes a la vista y parecía que la habitación no tenía fin. De repente, una pantalla apareció frente a él. Bienvenido a Power Fighter, ¿te gustaría? Iniciar sesión, registrarse, jugar como invitado como Borden había sugerido. Por ahora, Kim decidió jugar como invitado. Luego, revisó el sistema y comenzó a buscar el ID jugador de Borden. Una vez que seleccionó unirse a la sala de la persona, esperó pacientemente a que Borden aceptara. Invitación a la sala aceptada, transportándose en 3, 2, 1, en un instante, Kim fue transportado a otra sala vacía, solo que esta vez Borden también estaba allí, pero no parecía el mismo. Parecía una persona completamente diferente. Tenía las manos vendadas y una bufanda en la cara. Parecía un ninja antiguo. ¿Eres tú Borden? Oh, perdón, dijo Borden, y al instante siguiente parecía el Borden normal de la escuela. ¿Qué fue eso? Preguntó Kim. El juego te permite personalizar tu personaje para que se vea como quieras. La ropa que llevaba era un tipo de skin, aunque costaba créditos, así que no me preocuparía por eso. El sonido del juego era cada vez mejor para Kim. Permitir a los usuarios crear un personaje para usarlo en el juego significaba que nadie sabría que era él, a menos que supieran su nombre de usuario. ¿Quieres verme jugar algunas partidas para que sepas cómo funciona el juego? Preguntó Borden. Claro. Borden creó un grupo, donde Kim pudo observar. De repente, en el espacio blanco, aparecieron 4 gradas formando una especie de arena y Kim fue teletransportado a la zona de asientos de una de ellas. El juego se esforzó al máximo, incluso para los espectadores, para que pareciera real. Una vez que Kim se sentó cómodamente, Borden fue a buscar una partida. Borden seleccionó el nivel de poder 2. De esta manera, solo se enfrentaría a jugadores de nivel 2. También había una opción de partida rápida, que te emparejaba con cualquiera que hubiera seleccionado la misma opción, independientemente del nivel de poder. La habilidad que tenía configurada para su personaje era la tierra. La eligió porque el propio Borden había estado intentando aprender mejor la habilidad tierra para que, cuando Peter se fortaleciera con ella, Borden pudiera ayudarlo a usarla.
Cuando se encontraba un oponente, este también era teletransportado al espacio, donde se encontraba Borden. Los dos comenzaron en el lado opuesto de la sala, y entonces Kim vio aparecer una gran cuenta regresiva sobre la arena. Cuando la cuenta regresiva llegó a 0, la partida comenzó de inmediato. Borden se enfrentaba a otro usuario de la Tierra. Los usuarios de la Tierra eran la habilidad más común. Sin embargo, la partida no duró mucho, ya que era evidente que Borden tenía mayor experiencia en combate. La partida solo duró 5 minutos, pero mientras observaba la partida, Kim empezó a entender cómo funcionaba. Sobre la cabeza de cada jugador había una barra de salud. Pero no había forma de mostrar cuánta salud tenía cada uno. A juzgar por lo que había dicho Borden, esto probablemente se debía a que cada uno tenía un nivel de salud diferente según lo que el visor de realidad virtual pudiera leer del cuerpo. El propio Kim lo sabía gracias a su habilidad de inspección. Cada vez que miraba las estadísticas de una persona diferente, algunas tenían valores distintos, incluido él. Lo siguiente que notó fue que el jugador no había sufrido ningún daño. Cuando Borden golpeaba o apuñalaba a alguien, el sistema hacía que el jugador reaccionara, sobresaltándolo, pero sin causarle daño permanente como en la vida real. Similar a un juego, los golpes en partes vitales se consideraban críticos, pero el jugador podía seguir luchando con normalidad siempre que sus PS no llegaran a 0. Después, Kim siguió viendo a Borden jugar unas cuantas partidas más y, antes de que se dieran cuenta, se les acabó el tiempo. Aunque Kim no tenía tiempo para jugar hoy, estaba deseando probar la máquina mañana. Capítulo 52. Evolucionador de sangre. Se estaba haciendo tarde y era casi la hora del toque de queda, así que Kim y Borden decidieron que lo mejor sería volver a los dormitorios. Al llegar, se dieron cuenta de que las luces estaban apagadas y que Peter ya estaba en la habitación, profundamente dormido. ¿Se ve bien?, preguntó Kim, al notar que Borden miraba a su alrededor para ver si veía alguna marca en su cara o cuerpo. Sí, parece estar bien, pero incluso si lo estuvieran acosando, podría haber ido al médico antes de venir, respondió Borden. Bueno, sigo pensando que deberíamos vigilarlo, es imposible que los niveles superiores se hagan amigos de un nivel inferior sin motivo alguno, dijo Kim. Borden se aclaró la garganta ruidosamente y empezó a observarse. Claro que hay excepciones, dijo Kim sonriendo. Con los otros dos profundamente dormidos, Kim seguía despierto, trasteando con su sistema. Estaba ocupado viendo los vídeos tutoriales del golpe de martillo. No tenía suficientes puntos de agilidad para aprender el paso relámpago, pero con los guanteletes, sí tenía suficientes para el golpe de martillo. El vídeo mostraba al hombre rubio demostrando paso a paso qué hacer. Era increíblemente detallado, mostrando todo en cámara lenta hasta el punto de describir la sensación que el usuario debería tener en cada paso. Kim vio el video repetidamente, pues quería aprenderlo y probarlo en el juego al día siguiente. Tras recordar por fin todos los pasos y creer que dominaba la habilidad, cerró los ojos y se durmió. Al día siguiente, Kim se despertó antes que los otros dos. Inmediatamente quiso ir al juego a crear su personaje y probar la habilidad que había estado aprendiendo toda la noche. Por si acaso los demás se preguntaban dónde estaba Kim, dejó una nota antes de irse. Cuando finalmente llegó, la sala de realidad virtual estaba más vacía que ayer, probablemente porque era temprano por la mañana y no muchos estudiantes se habían despertado todavía. Kim luego hizo lo mismo que Borden había hecho ayer, se acercó a la bella dama que estaba detrás del mostrador y le pidió alquilar una cápsula, solo que esta vez por 2 horas. Sus créditos no servían de mucho más que para comprar bocadillos nocturnos, y en ese momento, ni siquiera eso lo satisfacía. Desde que probó la sangre por primera vez, la comida empezaba a sentirse sosa. Seguía teniendo hambre como todos, pero el sabor del helado y los dulces ya no le producía la misma euforía de antes. Para recuperar esa sensación, solo podía obtenerla de la sangre. Pero Kim se aseguraba de consumir sangre solo cuando la necesitaba o para fortalecerse. Temía volverse adicto a esa sensación y, si lo hacía, solo le causaría más problemas. Antes de entrar en su cápsula, Kim miró a su alrededor y notó que algunos estudiantes llevaban consigo sus armas de bestia. No todos usaban una como Borden. Pero después de ver las partidas que Borden había jugado ayer, vio que algunos de sus oponentes tenían una. Lo más probable era que los estudiantes trajeran sus armas, lo que significaba que el juego también podía reconocer el poder de las armas de bestia. Justo en el lateral de la cápsula, había una gran caja rectangular y debajo estaban escritas las palabras armas de bestia. Así que parecía que Kim tenía razón.
Tras quitarse los guanteletes y colocarlos en la caja, la cápsula comenzó a escanear las armas. Escaneo completo. El arma de bestia ya se puede usar con la cápsula. Luego se conectó al juego. Solo que esta vez, en lugar de iniciar sesión como invitado, decidió registrar una cuenta. Crear un ID de usuario. Kim lo pensó mucho. No quería nada que pudiera revelar su verdadera identidad, pero al mismo tiempo, quería un nombre que expresara su nuevo yo. Algo como Dios Vampiro simplemente no funcionaría y proporcionaba demasiada información. Además, la idea de poner vampiro en su nombre le producía escalofríos. Finalmente, se decidió por un nombre. ID de usuario creado. Blood Devolver eligió el nombre por varias razones. Kim sentía que su cuerpo se fortalecía con cada sangre que bebía. Era como si su cuerpo evolucionara hacia algo más y, en el futuro, sabía que sería más fuerte que ahora. Pensó que el nombre le sentaba de maravilla. El siguiente paso fue diseñar a su personaje. Las proporciones corporales de su personaje eran las mismas que las suyas, pero podía elegir el peinado y la ropa sencilla que quería. Kim siempre había nacido con el pelo negro y rizado y quería cambiarlo, pero nunca tuvo la oportunidad. Ahora sentía que podía ser otra persona. Después de considerar todas las opciones, finalmente se decidió por un personaje pelirrojo de pelo puntiagudo que vestía ropa de aldeano más sencilla. Parecía un granjero de un antiguo mundo de fantasía. Una vez completado el personaje, Kim fue teletransportado de nuevo a la gran habitación blanca y vacía. Fue entonces cuando Kim notó algo. En la habitación, Kim podía caminar libremente y mover su cuerpo como si estuviera fuera. Iba vestido como el personaje e incluso llevaba puestos sus guanteletes. Entonces, cuando Kim intentó abrir su sistema, para su sorpresa, apareció como siempre, mostrando todas sus estadísticas actuales. Kim miró sus guanteletes e inmediatamente quiso probar algo. Bloqueo de sangre. Y en ese instante, una línea roja similar a una garra salió de las manos de Kim y arañó el suelo. Por alguna razón, parecía que el sistema y las habilidades de Kim aún funcionaban dentro del juego. Capítulo 53. Primer juego. Tras descubrir que su robo de sangre funcionaba en el juego, Kim abrió inmediatamente su sistema para comprobar sus estadísticas. A diferencia del mundo exterior, donde sus PS se habrían reducido en 1. Todo seguía igual. ¿Sería porque al usarlo no se consumía sangre? Cuando Kim usaba el robo de sangre fuera, la figura roja con forma de garra abandonaba su mano y, al mismo tiempo, sentía como si un fragmento de energía interior se hubiera ido con ella. El menos en sus PS indicaba que había consumido parte de su fuerza vital o de su sangre. Pero dentro del juego, el ataque no hacía tal cosa. Simplemente replicaba lo que su mente le decía, mientras escaneaba el cuerpo dentro de la cápsula para ver si era posible. Para comprobarlo, Kim rozó su mano sin parar, golpe tras golpe. Líneas rojas salieron de sus dedos en un frenesí, pero al mismo tiempo, no perdió HP. Por si acaso, Kim abrió la consola de juego y la revisó. Justo al lado de su nombre, donde había una sección para rellenar su habilidad, estaba escrito ninguno. Sin embargo, otra idea cruzó por la mente de Kim. Si no perdía HP al usar la habilidad, esto también significaba que su habilidad Banco de Sangre no tendría ningún efecto en el juego. Cuando lo atacaran, no le haría daño físico a su cuerpo real externamente. En realidad, no estaba perdiendo salud, así que dentro del juego, no podría confiar en su banco de sangre para salvarse de situaciones difíciles. Pero el hecho de que Kim pudiera usar estas habilidades en el juego lo hizo reflexionar. ¿Era su sistema realmente una habilidad? Al principio, lo asumió, después de todo, había recibido el poder de lo que parecía un libro de habilidades. Claro, nunca había oído hablar de una habilidad como esta, pero había muchas habilidades en el mundo que los originales habían ocultado y reservado. Entonces recordó su cambio de estado. Además de la raza, indicaba que ya no era humano. Quizás sus habilidades eran más un efecto secundario del cambio de raza, en lugar de una habilidad en sí misma. Por eso, las habilidades que desbloqueaba a través del sistema no seguían un patrón. Lo que el banco de sangre podía hacer difería mucho de lo que hacía su barrido de sangre. Si la teoría de Kim era correcta, significaba que también podía aprender una habilidad. No lo había intentado hasta ahora porque pensaba que simplemente no habría funcionado, pero ahora, si quería probar esto, necesitaba pensar detenidamente qué habilidad aprender. Antes de empezar su primera partida, Kim quería probar el golpe de martillo. Había estado viendo el video toda la noche anterior y sentía que estaba listo. Avanza así y gira el cuerpo al mismo tiempo. La energía debe fluir hacia arriba a través de los dedos de los pies. Luego, al retirar la mano, pisa fuerte y libera la energía a través del puño.
Kim murmuró mientras seguía los pasos. Al principio, Kim realizó todos los pasos requeridos lentamente, asegurándose de hacerlos a la perfección, sin usar energía ni fuerza. Hizo todo paso a paso, como se explicaba en el video. Después de repetirlo varias veces, estaba listo. En un solo movimiento, realizó todos los pasos tan rápido como pudo y, tal como se indicaba en el video, sintió como la energía subía desde la planta de los pies hasta su puño. El poderoso golpe abandonó su mano y se escuchó un fuerte bang. Se creó una pequeña onda expansiva en el aire. Lo logré, dijo Kim. Aunque la onda expansiva no era ni de cerca del tamaño del hombre del video, Kim seguía contento con el resultado. Ya no tenía por qué esperar más y pulsó la función de búsqueda. Para su primera partida, Kim quería enfrentarse a un usuario con el mismo nivel de poder que él, un nivel 1. Técnicamente, Kim sabía que estaba por encima del nivel 1. Si tuviera que adivinar, diría que tenía aproximadamente el mismo nivel de poder que un 2-5, pero para su primera partida, solo quería asegurarse de algunas cosas. El juego le había encontrado un oponente y fue teletransportado inmediatamente a una arena. Cuando terminó la cuenta regresiva, llegó la hora de que comenzara la partida. El estudiante frente a él no tenía ningún arma bestial, así que Kim fue cauteloso al principio y, al mismo tiempo, quería probar algo. Kim se acercó al estudiante y estaba listo para lo que viniera. Fue entonces cuando el estudiante transformó sus manos en garras y arañó el cuerpo de Kim. El ataque fue lento y Kim pudo bloquearlo, pero decidió no hacerlo y permitió que el ataque le arañara el pecho. Mientras jugaba, a la vista del usuario se encontraba su barra de HP y la de sus oponentes, ubicada en la esquina inferior derecha. Al impactar el ataque, se había perdido una pequeña cantidad de HP. Kim retrocedió rápidamente unos pasos y procedió a usar su habilidad de banco de sangre. HP está lleno, no se puede usar el banco de sangre, era como sospechaba. Aunque había recibido daño en el juego, nada le había sucedido a su cuerpo real. Con su pensamiento confirmado, Kim estaba listo para terminar la partida. Se abalanzó hacia adelante y, cuando estuvo lo suficientemente cerca, lanzó un golpe de sangre. El estudiante levantó sus garras para bloquearlo, pero en el instante en que el golpe impactó, sus garras se rompieron y, tras el primer golpe de sangre, un segundo golpe. Su HP se había reducido aproximadamente un 25%. Aunque Kim podría haber terminado fácilmente la partida con una lluvia de golpes de sangre, decidió no hacerlo. Originalmente, quería jugar para entrenar sus habilidades de combate, pero en el mundo exterior, Kim no podía usar los golpes de sangre como le gustaba. Kim se acercó al estudiante, cuyas garras ya se habían regenerado. El estudiante intentó atacar de nuevo, pero esta vez Kim se agachó y le lanzó un puñetazo al estómago, seguido de otro en la cara, para rematarlo con un golpe de sangre en forma de cruz con ambas manos. Ganador. Evolucionador de sangre. Justo entonces, Kim recibió otro mensaje de su propio sistema. Oponente ha sido derrotado. Se han obtenido 25 puntos de experiencia, 305, 400 puntos de experiencia. Fue inesperado, pero Kim había recibido puntos de experiencia por derrotar a un oponente en el juego. De repente, una gran sonrisa apareció en su rostro. Capítulo 54. Paso Flash. Tras derrotar al estudiante dentro del juego, Kim recibió 25 puntos de experiencia, en comparación con sus 50 habituales. Esto fue una gran sorpresa para él, ya que no esperaba que una pelea en el juego contribuyera a sumar puntos, pero al mismo tiempo, fue una gran noticia. Debido a la mayor seguridad en la escuela, le sería más difícil encontrar oponentes y sangrarles. Eso, y los guanteletes que usaba, lo delataban. Aunque los guanteletes eran un arma rara, había millones de militares jugando. Incluso si los usara, no podrían identificarlo. Pero ahora que Kim podía subir de nivel, se solucionaba su problema actual de hacerse más fuerte sin necesidad de consumir sangre. Aunque no sabía por qué solo había recibido 25 puntos de experiencia, si tuviera que adivinar, podría haber sido porque no estaba luchando contra esa gente en la vida real o porque el oponente al que se enfrentaba era demasiado débil. Sin perder más tiempo, Kim inmediatamente fue a buscar otra partida. Estableció el nivel de poder en 1 para poder enfrentarse a oponentes fáciles. Encontró un oponente casi al instante y Kim se puso manos a la obra. En lugar de reservar su poder como en la partida anterior, Kim decidió esta vez simplemente lanzar una lluvia de golpes de sangre a su oponente. Y su plan funcionó.
Su primer oponente fue derrotado tan rápido que King ni siquiera tuvo tiempo de descubrir qué habilidad tenía. 25 exp ganado 330, 400. Los siguientes 3 oponentes de King fueron derrotados con la misma facilidad que los otros 2. Había un usuario del elemento tierra demasiado lento para lanzar sus hechizos. Simplemente esquivaba los ataques y, cuando estaba a su alcance, desataba los golpes de sangre. Los 2 siguientes fueron tan fáciles como las peleas anteriores de King. Esquivaba rápidamente sus ataques y, cuando estaba lo suficientemente cerca, usaba su habilidad constantemente. Por supuesto, King sabía que no podría hacer algo así fuera del juego. Después de todo, la habilidad tenía la gran desventaja de reducir su salud. Si King alguna vez estuviera en la zona de peligro y fuera atacado, moriría al instante. Pero él solo quería subir de nivel lo antes posible y después de derrotar a los siguientes 3, lo hizo. 405, 400 exp felicidades, ahora eres nivel 4. Raza. Mediano. PS 25, 25, 5, 800 exp fuerza 13, 3, resistencia 12. Agilidad 14. Por primera vez desde que King subió de nivel, no había recibido una nueva habilidad. En cierto modo, lo esperaba, pero al mismo tiempo esperaba algo útil. Solo tenía que seguir subiendo de nivel y esperar más habilidades en el futuro. Finalmente, lo que King quería había llegado. La razón por la que quería subir de nivel tan rápido era por el punto de estadística gratis que recibía con cada subida de nivel. Agilidad 15 inmediatamente añadió el punto a su estadística de agilidad y ahora por fin podía aprender el paso relámpago del tutorial. Esta vez, mientras seguía el tutorial del rubio, King pudo seguirlo paso a paso con el video. A diferencia de cuando aprendió el golpe martillo, donde tuvo que verlo repetidamente y no pudo hacerlo todo. Después de varios minutos de King practicando el paso relámpago, finalmente tuvo un golpe de éxito. ¿Sí? Gritó King. Sin embargo, lo que King notó fue que mientras estaba solo en la habitación blanca, su cuerpo nunca se cansaba. Podía realizar el paso relámpago tantas veces como quisiera sin cansarse. Sin embargo, esto no aplicaba durante una partida. Usar el golpe sangriento consumía la resistencia de King. Sentía que esto le afectaba después de lanzar un ataque tras otro durante una partida. Significaba que la habitación blanca actuaba como una especie de sala de entrenamiento, donde no se veían afectados por las restricciones de sus cuerpos físicos. Con el paso rápido aprendido, King finalmente quiso experimentar una pelea con un oponente más duro. En lugar de buscar por nivel de poder, King decidió seleccionar una partida rápida y dejar que el destino decidiera el nivel de su oponente. En el mundo real, no se podía elegir a quién enfrentarse, así que era importante que King tuviera experiencia en todo tipo de situaciones. Unos momentos después, encontró una partida. Esta vez, cuando King entró en la arena, pudo ver a su oponente de pie frente a él. Vestía una larga capa roja y a su lado había 2 dagas. King también se dio cuenta de que no estaban solos. Había una persona sentada en las gradas observando a King y a su oponente. Oh, no te preocupes por él, dijo el hombre de la capa. Solo es mi superior, me está viendo pelear para poder dar consejos. King intentó usar su habilidad de inspección en su oponente para ver su nivel de poder o habilidad, pero no tuvo suerte. La habilidad de inspección no parecía funcionar en el juego. Pero antes de que comenzara el combate, King se aseguró de abrir su pantalla de estado y decidió dejarla abierta y a un lado. Durante este combate, quería vigilarla de cerca. Cuando ambos estuvieron listos, la cuenta regresiva comenzó sobre sus cabezas. 3, 2, 1, ¡ya! En cuanto sonó el sonido que indicaba el comienzo del combate, el hombre de la capa sacó sus dagas y las blandió rápidamente. 2 cuchillas de viento le siguieron. El ataque fue similar al golpe de sangre de King, solo que la distancia a la que podía usarse era mucho mayor y más rápida. King decidió entonces atacar con su propio golpe de sangre. Las 2 líneas de poder chocaron en el medio y se anularon mutuamente. ¿Un color rojo? ¿Qué habilidad es esa? El hombre de la capa se preguntaba, y al mismo tiempo, su superior pensaba lo mismo. Esta vez, King cargó hacia adelante. Todas sus habilidades requerían que lo usara a corta distancia. El hombre de la capa, al ver esto, lanzó más golpes de viento, pero King simplemente respondió con sus propios golpes de sangre, pero esta vez con 4. Cuando los 2 primeros neutralizaron los golpes de viento, los 2 siguientes continuaron avanzando. En ese momento, el hombre de la capa se levantó la capa y giró. Los golpes de sangre impactaron en la capa, pero no surtieron efecto y ni siquiera dejaron un rasguño. Es una armadura de bestia, y de alto nivel, además. Pensó King.
Los dos estaban ahora a distancia de un puñetazo. El hombre de la capa blandió sus dagas rápidamente. Qin levantó las manos y logró agarrar las dagas, dejando que la hoja saliera de sus dedos. Entonces, de repente, el aura alrededor de las dagas creció y el viento que se formó alrededor de la daga permitió que las puntas de la hoja se expandieran y actuaran como una espada, atravesando a Qin en ambos hombros. El hombre de la capa retrocedió y lanzó otro golpe. No sé cuál es tu habilidad, pero se acabó, dijo el hombre de la gorra. Pero de repente, su daga no había alcanzado nada más que el aire y el espacio vacíos, y nadie se veía. Al girarse, una garra afilada le atravesó el estómago. Luego, otro ataque, uno tras otro a gran velocidad, le destrozaba el estómago y, para rematarlo, 2 golpes de sangre más. 25 experiencia ganada 30, 800. El hombre que observaba desde la arena se puso de pie al ver a su amigo perder la partida. Hasta entonces, los dos habían estado en racha ganadora. Enfrentándose por turnos a un oponente tras otro, la repentina derrota los había dejado en shock. Esa habilidad del final, ¿qué era? Entonces, justo cuando Qin estaba a punto de desconectarse y buscar otra partida, escuchó a alguien llamarlo. «Espera», gritó el hombre en los asientos. «Por favor, pelea conmigo». A Qin no le importó y aceptó, pero sin saberlo, el hombre al que estaba a punto de enfrentarse era uno de los estudiantes más fuertes de otra escuela militar. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 55. Un capítulo divertido. El estudiante que había estado sentado en las gradas viendo la pelea entre Qin y su amigo era conocido como Nate Snell. Era un estudiante de segundo año de otra academia, y en su academia era conocido por ser uno de los estudiantes de segundo año más fuertes. Nate participaba a menudo en el juego para mejorar sus habilidades de combate, ya que esto era importante para él, ya que iba de la mano con su habilidad. Estaba obsesionado con aprender todo tipo de artes marciales. Sin embargo, había un aspecto del juego que no permitía mejorar. Aunque permitía usar habilidades, no contaba con el sistema para usar armas de alma. Esto sería una tarea casi imposible, considerando que el arma de alma de cada persona era diferente, incluso si tenían la misma habilidad. Con un ojo agudo para las artes marciales, en cuanto Nate vio a Qin realizar su paso rápido, necesitaba saber quién era esa persona. El juego de pies en la habilidad era tan hermoso, tan rápido, que ni siquiera él podía seguir la pista de donde había ido Qin. Tras pedirle a Qin una batalla, se llenó de alegría al aceptar. Para que ambos pudieran comenzar su partida, primero debían agregarse mutuamente a sus listas de amigos. Arstel te ha enviado una solicitud de amistad. Qin aceptó la solicitud de amistad y estaba feliz de pelear. Honestamente, a Qin no le importaba demasiado contra quién se enfrentaría, pero después de pelear contra el amigo de Nate, sintió que debería tener una buena partida próxima que lo ayudara a mejorar. Blood Devolver ha aceptado tu solicitud de amistad. Blood Devolver. ¿Su habilidad tiene algo que ver con la sangre? Eso explicaría esas líneas rojas que salen de sus manos, pero ¿existía tal habilidad en el sistema? Pensó Nate. Había miles de habilidades diferentes en el sistema, así que Nate no estaba seguro de todas, pero había librado muchas batallas en el juego y esta era la primera vez que veía a alguien con este tipo de habilidad. Antes de que comenzara la partida, Nate preguntó si podía hablar con su amigo Sam un momento. Qin aceptó, ya que quería comprobar algunas cosas por sí mismo. Durante la partida, cuando Qin usó su paso relámpago, esperaba que su propio sistema le mostrara algo, pero no pasó nada. Claro, esto se debía a que estaba en el juego, pero sabía que el paso relámpago le había quitado una cantidad significativa de resistencia. Sus puntos de resistencia actuales eran 12. Si tuviera que hacer una estimación aproximada, diría que 4 golpes de sangre le habían quitado un punto de resistencia. Lo que significa que podría realizar unos 48 golpes de sangre antes de quedarse sin resistencia. Sin embargo, si hacía esto, llegaría a 0 PS antes incluso de agotar toda su resistencia. Pero como el rubio había dicho en el video, el paso relámpago requería una cantidad considerable de resistencia. Qin sabía que, como mucho, solo podría producirlo 2 veces en una partida. Lo que significaba que requería al menos 5 puntos de resistencia. Qin tendría que pensarlo bien al usar esta información en una partida. Al principio, pensó que no era tan importante aumentar su resistencia. Mientras fuera lo suficientemente fuerte o rápido, podría ganar sus combates, pero en una batalla prolongada y combates contra múltiples enemigos, en cuanto su resistencia bajara a 0, estaría prácticamente muerto.
No solo eso, sino que a King le aterraba la idea de tener que luchar bajo la luz del sol con esas estadísticas. En el otro extremo de la arena, Nate estaba ocupado hablando con Sam sobre su combate. «Eres un tonto», dijo Nate. «Lo sé, lo siento», respondió Sam. Nate miró la capa ondeante que Sam llevaba y empezó a negar con la cabeza. «Acabamos de conseguir esta cosa increíble y ni siquiera la usaste bien en la pelea. Cuando desapareció de tu vista, si no te hubieras dado la vuelta, habría estado protegida. O podrías haberte agazapado con la capa. Es difícil acostumbrarse a llevar algo en la espalda. Si alguien desaparece delante de ti y sabes que está detrás, te das la vuelta naturalmente». «No», respondió Sam. Sam entonces miró al suelo, entristecido, recordando cómo había perdido el combate. «Mi racha de victorias», exclamó Sam. Nate le dio una palmadita en el hombro a Sam con lástima antes de caminar hacia su lugar de combate. «Ya sabes el trato. Si le gano, significa que gano nuestra apuesta. Y me deberás esos créditos». Mientras Sam regresaba a las gradas de la arena, rezaba para que King le diera una paliza a su amigo. Había perdido demasiadas apuestas últimamente y se estaba quedando sin créditos. 3, 2, 1, y el combate había comenzado. Sorprendentemente, ambos decidieron atacar a la vez. Aunque King desconocía las habilidades de su oponente, sus ataques eran más efectivos a corta distancia. Si se enfrentaba a un usuario elemental, siempre era mejor que se acercara. Y en cuanto King estuvo a 5 metros, lanzó 2 ráfagas de sangre. De repente, la velocidad de Nate disminuyó drásticamente, su piel comenzó a volverse brillante y sus pasos eran pesados. Cuando las ráfagas de sangre alcanzaron su cuerpo, se escuchó el sonido del metal chocando. Por primera vez, el ataque de King había impactado el cuerpo de un oponente, pero no había causado daño alguno. El brillo metálico del cuerpo de Nate pareció cambiar y ahora se concentraba en su brazo. Esto le permitió moverse mucho más rápido y acortar la distancia. Empujó su mano hacia adelante y de ella surgió una larga vara plateada. Fue demasiado rápida para que King reaccionara, y la vara se clavó en su estómago y continuó empujándolo hacia atrás. El ataque fue fuerte y King había perdido aproximadamente el 10% de su salud. La vara continuó creciendo y empujándolo hacia atrás, mientras su salud seguía disminuyendo. King se agarró al poste con ambas manos y, usando toda su fuerza, logró detener su impulso. «¡Guau! Parece que tú también eres fuerte», dijo Nate sorprendido. Su oponente no solo tenía un ataque a distancia, sino que también parecía tener una fuerza increíble. King apartó el poste y blandió sus garras, esta vez lanzando 4 ráfagas de sangre. El poste comenzó a retraerse más rápido que las ráfagas de sangre y fue absorbido por el cuerpo de Nate. Entonces juntó ambas manos y el líquido metálico comenzó a formar un gran óvalo que finalmente formó un escudo. Cada golpe impactaba en el escudo sin ningún efecto. Sin embargo, King ya esperaba este resultado. Cuando Nate retrajo el metal hacia su cuerpo, King estaba frente a él listo para atacar. Pero Nate mantuvo la calma y movió el metal sobre su cuerpo, justo donde King apuntaba a su cabeza. El puñetazo impactó, pero la cabeza de Nate no se movió ni un centímetro y, una vez más, el juego no registró tal daño. Nate entonces agarró el puño de King y con la otra mano formó el poste, tirándolo al suelo. «Vamos, deberías ser mejor que esto», dijo Nate. Lo cierto era que Nate estaba convirtiendo el metal a propósito en un poste en lugar de una espada, así el combate duraría más. Hacía tiempo que King no se sentía así, débil. Solo le quedaba una cosa por intentar. King se levantó del suelo y comenzó a respirar hondo, calmándose. La ira solo lo distraería. Entonces estuvo listo y Nate también lo vio. «Vamos», dijo Nate mientras volvía a colocar la vara de metal en su cuerpo y en uno de sus puños. King cargó de nuevo hacia adelante y lanzó un golpe sangriento. Nate bloqueó el ataque levantando fácilmente el brazo y desviándolo, pero solo pretendía servir de distracción. Cuando King se acercó lo suficiente, Nate lanzó el puño y, al mismo tiempo, respondió con un paso rápido, evitando el golpe y apareciendo detrás de Nate. Demasiado predecible, Nate se había preparado para esto después de ver el último combate y se aseguró de que su espalda ya estuviera completamente cubierta con la aleación metálica. King levantó el pie del suelo, dejó que la energía fluyera desde los dedos hasta su puño. Mientras pisaba fuerte con un pie, retiró una mano y abrió el otro puño. ¡Bang! El sonido de objetos demasiado sólidos chocando se escuchó con fuerza en la distancia.
Por un breve segundo, ambos se quedaron paralizados y, por primera vez, Kim pudo causar daño, y fue mucho. La mirada de Nate se llenó de sorpresa al ver que el ataque reducía su salud a casi la mitad. Nate sabía que estaba en peligro y ya no podía tomarse la pelea con la misma calma que antes. Blandió su cuerpo y, al mismo tiempo, transformó un trozo de metal en una espada. Pero una vez más, Kim usó el paso relámpago para esquivar el golpe. Maldita sea, otra vez. ¿Cómo es tan rápido? Cuando Nate se giró para ver dónde estaba su oponente, se sorprendió al ver a Kim desplomado en el suelo. Kim respiraba con dificultad. Ya no podía moverse. El uso del paso relámpago 2 veces, incluyendo el golpe de martillo, había llevado su cuerpo al límite. Hagámoslo otra vez, dijo Nate mientras apuñalaba a Kim en el suelo, poniendo fin a la partida. Aunque el combate había terminado con la victoria de Nate, estaba más emocionado que nunca. Parece que el torneo militar va a ser divertido este año. Capítulo 56. Aprendiendo más. Tras terminar su intensa batalla con Nate, su hora de uso de la cápsula de realidad virtual se acabó y Kim ya no podía participar en más combates. Aunque había perdido, se sentía satisfecho. Había aprendido mucho durante su batalla con Nate. Sus ataques, incluyendo su golpe de sangre, no eran lo suficientemente fuertes como para dañar a Nate mientras usaba su habilidad de metal. Sin embargo, su habilidad de martillo sí lo era. El martillo no aumentaba su fuerza, pero ahora Kim tenía una idea clara de lo que hacía. Era un ataque que se centraba en el interior, un ataque interno, el contraataque perfecto para aquellos con habilidades que endurecían o transformaban sus cuerpos. Kim estaba deseando descubrir qué otros tutoriales le tenía reservado el rubio, pero no tenía ni idea de cómo desbloquearlos. El rubio simplemente le había dicho que los desbloquearía cuando estuviera listo. Esto significaba 2 cosas. Una podría ser cuando las estadísticas de Kim eran lo suficientemente altas como para completar los requisitos de las habilidades de combate o cuando Kim tenía un nivel suficientemente alto. La segunda lección que la pelea le había enseñado era la importancia de la resistencia. El paso relámpago era una habilidad increíble que le permitía esquivar un golpe al instante, pero si lo usaba más de 2 veces, estaría perdido, y si estaba al sol, ni siquiera estaba seguro de poder usarla. Esto hizo que Kim reflexionara mucho sobre en qué invertir sus puntos de estadísticas en el futuro. Quizás optar por un personaje basado en la agilidad o la fuerza no era lo mejor después de todo. Con eso en mente, Kim había concertado una reunión importante con Ayla hoy. Había algo que necesitaba aprender más que nada, especialmente si quería hacerse más fuerte en el futuro. Era domingo, así que Kim aún tenía el resto del día libre antes de tener que volver a las clases militares habituales de la semana. El sol brillaba temprano y Kim estaba de pie frente a la puerta de la escuela esperando pacientemente a Layla. Aunque era fin de semana, Kim aún llevaba su uniforme escolar, ya que no tenía más ropa que la que le habían proporcionado, y hacía tiempo que le había quedado pequeño. ¡Maldito sol!, exclamó Kim mientras su cuerpo estaba cubierto de sudor. Desde que evolucionó de humano a mediano, el sol parecía molestarle aún más. Estaba cubierto de sudor a pesar de que no hacía tanto calor, y empezaba a tener fuertes dolores de cabeza si se quedaba afuera demasiado tiempo. Finalmente, después de esperar un rato, Layla llegó. Llevaba un hermoso vestido rojo que realzaba sus largas piernas y su cabello corto. Todavía llevaba su arco y su carcaj a un lado, y en su espalda llevaba una bolsa bastante grande. ¿Lista?, preguntó Layla sonriendo. Kim miró la gran bolsa que llevaba a la espalda. Debía de ser pesada, pensó. ¿Quieres que te la lleve?, preguntó Kim, aunque con sus estadísticas reducidas a la mitad y la fuerza desapareciendo, esperaba que dijera que no. No pasa nada, la bolsa es más ligera de lo que crees. Estoy usando mi habilidad para aligerarla, respondió Layla. Kim no estaba seguro de si decía la verdad o no, y no sabía qué hacer en ese tipo de situaciones. Se suponía que debías insistir y ser insistente, o ser un caballero y ofrecer una mano, o escuchar a la chica. Si decía que podía hacerlo, podía hacerlo. Al final, Kim no quiso darle demasiadas vueltas y decidió dejar que Layla siguiera cargando la pesada bolsa. Si realmente quería que él la cargara, debería pedírselo. Los dos salieron de la escuela y siguieron caminando hasta que finalmente llegaron a un parque tranquilo y agradable. Había algunos estudiantes afuera jugando con sus habilidades y, al mismo tiempo, algunos militares descansando en los bancos. Tranquilo, ¿verdad?, dijo Layla. Sí, es bastante agradable. Entonces, un pensamiento le vino a la cabeza.
Todas las noticias que había escuchado en la televisión, sobre cómo era la vida durante la guerra, cómo podría volver a empezar en cualquier momento y, finalmente, la muerte de sus padres. Pero quién sabe cuánto durará, por eso necesito seguir fortaleciéndome. Layla dejó la pesada bolsa en el suelo y pareció quitarse un peso de encima. Incluso usando su habilidad, sería agotador para alguien mantenerla en pie durante todo el camino. Fue entonces cuando Layla empezó a vaciar su bolsa. Había de todo, varias prendas gruesas, como sombreros, bufandas, gafas de sol, y la mayoría parecía ser de color negro. Luego siguió sacando más cosas, lociones y lociones de protección solar, y finalmente sacó un paraguas. ¿Costó mucho?, preguntó Kim, preocupada al ver cuánto había comprado. No te preocupes, mi familia me envió los créditos y gasté lo que me dio la academia. Layla respondió. Además, lo conseguí todo en el mercado, así que fue baratísimo. El mercado era una tienda en línea que se usaba en todo el mundo. Vendía artículos de uso diario como comida, ropa, suministros y otras cosas. Con el uso de teletransportadores, los artículos podían enviarse casi al instante. Siempre que pudieras permitirte uno, si no, tenías que ir a un punto de recogida. Y la escuela militar tenía uno de estos puntos de recogida para los estudiantes. Pero además de los artículos cotidianos, el mercado también era utilizado para vender y comprar armas de bestias, libros de habilidades, libros de destrezas y todo tipo de cosas que te serían útiles en las batallas. Sin embargo, para acceder a esta parte del mercado necesitabas una identificación personal militar, todos los estudiantes recibían una temporal durante su estancia, o ser un viajero. Los viajeros eran personas que no trabajaban para el ejército, sino para una empresa privada, y a menudo entraban en portales para explorar diferentes mundos. ¿Qué quieres probar primero?, preguntó Layla con el protector solar en la mano. Capítulo 57. Debilidad. Las dos se habían reunido en el parque, no solo para charlar tranquilamente y pasar una tarde tranquila, sino con un objetivo en mente. Y aunque Kim solía encontrar a Layla obsesiva, parecía que su peculiaridad le sería útil. El propósito de hoy era averiguar si había alguna manera de reducir el efecto del sol en el sistema o incluso detenerlo temporalmente, y no había nadie mejor que Layla para la tarea. Sabía todo sobre vampiros, pues había crecido leyendo sobre ellos. Pidió lo que creyó que podría haber sido efectivo. Kim miró todos los artículos que había traído y se dio cuenta de que había algunas cosas más en el suelo con ella. Había una cruz de metal, un diente de ajo e incluso una joya de plata. Ah, eso es para después, dijo Layla, avergonzada al ver que Kim miraba sus cosas. También deberíamos intentar averiguar si tienes alguna otra debilidad de los vampiros normales. De acuerdo, ¿por qué no probamos primero con el paraguas?, dijo Kim mientras se arrodillaba para recogerlo. Entonces se quedó quieto y abrió el paraguas. Era completamente negro para asegurarse de que la mayor parte de la luz no lo atravesara. Kim ajustó el paraguas varias veces para asegurarse de que su cuerpo estuviera completamente cubierto por la sombra, y para su sorpresa, estadísticas han vuelto a la normalidad mientras Kim estaba completamente cubierto por la sombra, sus estadísticas habían regresado. Levantó la mano y la colocó ligeramente fuera de la zona de sombra. En cuanto la parte más pequeña de su dedo estuvo fuera, apareció la misma pantalla de estado habitual. Estás siendo afectado por la luz solar directa. Todas las estadísticas se reducirán a la mitad. ¿Y bien?, preguntó Layla. Funciona, pero incluso si una pequeña parte de mi cuerpo está al sol, empiezo a sentirme débil. Eso no serviría. Sostener el paraguas, aunque le devolvería sus estadísticas, sería difícil de usar en combate. Una mano estaría ocupada sujetando el paraguas mientras la otra estaría libre. Además, era un objetivo grande y débil que el enemigo podía destruir fácilmente. Pero al menos descubrió que si llevaba un paraguas consigo, ya no se sentiría débil. Era buena idea tener uno consigo por ahora. Ese es un paraguas especial, dijo Layla. Es uno que se usa para bloquear los rayos UV del sol, aunque como mucho puede bloquear un 90%, no es perfecto. Para ser honesta, me sorprende que haya funcionado. ¿Entonces son los rayos UV la razón por la que me siento débil? No necesariamente, quiero decir, las leyendas vampíricas están por todas partes, pero estos mitos tenían que tener algún fundamento, ¿no? Layla miró al suelo y cogió el protector solar. Si el paraguas realmente funcionó por los rayos UV, entonces el protector solar debería tener algún efecto. Layla se acercó a Kim y le echó un poco de crema en la mano. ¿Listo? Kim se sonrojó un poco al pensar en Layla aplicándose la crema.
Al ver a Layla sin su uniforme escolar, se dio cuenta de que era bastante linda. Así que era un poco rara y sabía demasiado sobre vampiros. Todos tenían alguna obsesión con algo raro. Entonces Kim sintió algo frío en la pierna. Ella interpretó el silencio de Kim como un sí y comenzó a untarle la crema por todo el cuerpo. Después de asegurarse de que todo lo que veía estuviera cubierto de crema, para terminar, le puso unas gafas de sol sobre los ojos. Aunque podemos detener los rayos UV en tus párpados, no podemos en tus ojos. Layla dijo. ¿Algo? Esta vez, no hubo tal resultado. Al abrir su estado, la crema UV no había tenido ni el más mínimo efecto. Kim seguía sintiéndose increíblemente débil y sus estadísticas seguían reducidas a la mitad. Entonces parece que no tiene que ver con los rayos UV. Aunque el paraguas funcionó, solo puede bloquear una cantidad limitada de rayos UV, y lo mismo ocurre con la crema, así que esperaba que tuviera algún efecto, pero esto significa que probablemente se deba a alguna otra propiedad del sol que desconocemos. Para ser honesto, Kim agradeció que la crema solar no funcionara. La idea de despertarse cada día y hacerlo como rutina, en algún momento la crema también desaparecería. Tampoco se imaginaba pedirle a su oponente que esperara en medio de la pelea para enjabonarse y ponerse crema por todas partes. Tenía imágenes en la cabeza de pedirle a Borden que lo cubriera, mientras él sacaba un frasco de crema solar. Finalmente, llegó la última prueba, la que más temía Kim, la de la ropa. Ya sudaba y tenía calor, y no podía imaginarse poniéndose un montón de ropa negra. Pero pensó que era mejor terminar cuanto antes. Primero, Kim se puso un suéter sobre el cuerpo, luego unos pantalones negros gruesos. En los pies, en lugar de zapatillas deportivas, se puso unas botas negras y, en las manos, unos guantes negros de cuero. Finalmente, en la cabeza, llevaba un gran sombrero de copa. Mirándolo, Layla apenas pudo contener la risa. Parecía absolutamente ridículo. Respira, Layla. Murmuró. ¿Algo? No, todavía no. Bueno, mejor probamos con el resto. Layla continuó vistiendo a Kim. Esta vez le había cubierto la cara con un pasamontañas, e incluso donde tenía los ojos, le había puesto un antifaz. Le pusieron más sombreros y ahora cada centímetro de su piel estaba cubierto. ¿Algo? ¡No! Gritó Kim, pero el sonido se apagó entre la ropa. Sin embargo, Layla no se rindió aún. Sentía que si el paraguas había funcionado, esto también tenía que funcionar. Continuó vistiendo toda la ropa que había traído y finalmente, mientras Layla apilaba la ropa, Kim logró gritar algo. Espera, está funcionando. Dijo Kim. Aunque la ropa había funcionado, Kim medía unos 7 centímetros de grosor con ropa negra. Layla rápidamente ayudó a Kim a quitarse toda la ropa, ya que parecía que estaba un poco inestable y se iba a desmayar en cualquier momento. Una vez que terminaron, Kim abrió el paraguas y la energía comenzó a regresar a su cuerpo. Se sentaron en el césped recién cortado y discutieron los resultados de la prueba. Bueno, no puedes salir así, dijo Layla. No te podías mover con esa cosa. De acuerdo, pero al menos sabemos que lo más importante es evitar que me dé el sol. Kim empezó a palpar el paraguas, preguntándose si tal vez podría conseguir ropa del mismo material. Entonces el problema sería que el material sería demasiado débil. Lo más probable es que la ropa no funcionara tan bien porque no bloqueaba lo suficiente el sol. Necesitaba un material más sólido pero flexible. Había algunas cosas que podrían haber funcionado, como un traje de látex negro o algo así, pero no eran lo suficientemente resistentes para luchar. Podrían rasgarse fácilmente y entonces volvería a ser el Kim normal y débil. De repente, una idea cruzó la mente de Kim. Empezó a recordar la pelea que tuvo en el juego de realidad virtual. Cuando se enfrentó a Sam, usó una capa que podía bloquear su ataque de sangre. El material no solo era flexible, sino también resistente. La capa probablemente estaba hecha de algún tipo de bestia, de uno de los portales. Si Kim conseguía suficiente de este material, tal vez podría fabricar un traje que no solo lo protegiera del sol, sino que también fuera lo suficientemente resistente como para usarse en combate. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Ahora ansiaba ser transportado para cazar bestias. Capítulo 58. Mitos vampíricos. Después de terminar la prueba con los objetos, Layla estaba ansiosa por probar algunas de las otras cosas que había traído. ¿De verdad tengo que preocuparme por algo así?, dijo Kim mientras tomaba un diente de ajo. Para ser honesto, no realmente, solo quería probarlo todo. El ajo siempre ha actuado más como repelente, y el hecho de que lo sostengas así sugiere que no dolerá. Mientras Kim observaba el ajo, decidió usar la habilidad de inspección para asegurarse.
Si algo pudiera hacerle daño, estaba seguro de que el sistema podría proporcionarle información básica como esta. Inspeccionar. Un diente de ajo. Debido a tus sentidos agudizados, la prueba podría ser extremadamente mala. Seguro para consumir. La buena noticia era que el sistema le había informado que el ajo no era venenoso, lo que significaba que también podría funcionar con los demás alimentos. La mala noticia era que aún tenía que comer el ajo para que Layla no sospechara. Rompió el guante en un pequeño trozo antes de metérselo en la boca. El sabor era increíblemente fuerte, parecía como si estuviera comiendo excremento de perro. No es que supiera a qué sabía, pero si tuviera que imaginarlo, era esto. Kim inmediatamente comenzó a escupir al suelo intentando quitarse el sabor de la boca. Bueno, al menos te ves bien, dijo Layla. Kim ya había esperado este resultado incluso antes de usar su habilidad de inspección. El sabor de la comida había cambiado ligeramente desde su evolución. Los dulces como el helado y los pasteles ahora les sabían insípidos, al igual que la fruta. Lo único que aún les sabía bien era la carne. Aunque todo parecía un poco más salado que antes, lo mismo ocurría con las demás hierbas. Aunque hubo algo que cambió drásticamente para él, la sangre, tenía un sabor más intenso que cualquier otra cosa que hubiera probado antes y era dulce como el caramelo. Con solo pensarlo, Kim quería probar otra vez, pero aún se controlaba perfectamente. Era igual que cuando alguien pensaba en chocolate, de repente quería chocolate, pero no lo necesitaba. Antes de tocar los demás objetos, Kim se aseguró de usar su habilidad de inspección en cada uno. Primero estaba la cruz de metal. Un símbolo religioso sin efecto, decía el sistema. Luego la cadena. Una cadena de plata hecha de 92% de plata. Usarla puede usarse como prenda de moda. Con ambos objetos no hubo tal advertencia. Kim procedió a recogerlos sin preocupaciones. Últimamente, empezaba a confiar cada vez más en el sistema, ya que le había resultado más útil y preciso. ¿Y cuál es la historia detrás de estas dos cosas?, preguntó Kim. Entiendo un poco lo de la cruz, pero ¿qué hay de la plata? ¿Y es solo para hombres lobo? De repente, los ojos de Layla brillaron. Me alegra que preguntes. La tradición vampírica es mucho más antigua de lo que crees. Incluso en la mitología griega hay historias de vampiros. Se decía que el primer vampiro fue maldecido por el dios Apolo para quemarse con la luz del sol. Luego, cuando el hombre intentó tocar el arco de Artemisa, ella maldijo aún más al humano para que la plata lo afectara. Layla explicó. Claro que hay otras razones, pero esta es una de las más antiguas. Además, con la cruz, los vampiros siempre han sido vistos como sirvientes del diablo, una criatura que necesitaba chupar sangre para vivir, y, por supuesto, Dios, a ojos de muchos, es un luchador contra el mal, y la cruz es un símbolo de él. Layla le arrebató ambos objetos a Kim y los guardó en su bolso. Pero ahora, mirándote, veo claramente que todo eso fue un montón de basura, dijo Layla, un poco decepcionada por la experiencia. La única debilidad vampírica que pareces tener hasta ahora es la luz del sol, aunque debo admitir que es bastante grande. ¿Sientes que aún no estás envejeciendo? ¿Qué? Kim dijo confundido. ¿Cómo voy a saberlo? Solo han pasado unos días. O sea, no me siento mayor, pero podría decir lo mismo del resto de mi vida. Uno envejece sin darse cuenta. Entonces, un pensamiento aterrador cruzó la mente de Kim. Si era cierto que ya no envejecería, ¿significaba que su apariencia seguiría siendo la misma? ¿Parecería un adolescente el resto de su vida? Una vez terminado el examen, era hora de que los dos volvieran a sus dormitorios. Kim decidió volver a los dormitorios y ver si Borden y Peter querían pasar el rato y hacer algo el resto de la noche. Pero cuando entró en la habitación, una vez más, ni Borden ni Peter estaban allí. Kim no se preocupó demasiado por Borden. Parecía que últimamente se había metido en problemas con los de segundo año, pero ahora se mantenían alejados de él después del incidente. Era Peter a quien Kim preocupaba más. No pudo evitar la sensación de que estos nuevos amigos de Peter no eran realmente amigos suyos y se preguntaba qué hacer. Con eso, Kim decidió dormir esa noche y esperar hasta el día siguiente. Cuando despertó, se alegró de ver que los otros dos habían logrado regresar a sus habitaciones en medio de la noche. Por primera vez, los tres habían decidido bajar juntos a la cantina y, después de mucho tiempo, comieron tranquilamente y charlaron sobre lo que habían hecho el día anterior. Una vez que los tres terminaron de comer, llegó la hora de ir juntos a sus clases. El lunes por la mañana asistirían a una clase matutina con su profesor Bell. Esta lección sería teórica, ya sea sobre la historia de la raza humana o incluso sobre lo que sucedería.
Los tres se sentaron al fondo de la clase, como siempre, mientras que Layla se sentó al frente con Erin a su lado. Los estudiantes esperaron pacientemente hasta que Del finalmente llegó. Muy bien, clase, tengo un anuncio importante que darles. Los preparativos para su primera salida al portal han terminado. Es hora de que exploren el universo un poco más. Capítulo 59. Colores del portal. Antes de que Del informara a los estudiantes sobre el entrenamiento del portal en el que participarían, necesitaba explicarles cómo funcionaban. Después de todo, sería la primera vez para casi todos los estudiantes presentes, excepto para algunos de ellos. Los portales permitían a los humanos viajar y regresar de lugares que ya conocían. A menudo se usaban para viajar a otros planetas. La tecnología se obtuvo cuando la humanidad logró derribar la primera nave Dalki y descubrió un portal en su interior. Normalmente, cuando se descubría una tecnología tan avanzada, no era tan fácil diseccionarla y replicarla. El hecho de tener la tecnología no significaba que se comprendiera su funcionamiento. Pero gracias a un científico legendario llamado Richard Eno, pudo diseccionar fácilmente todo el equipo que se encontraba a bordo de la nave. Otro gran contribuyente a la guerra contra los Dalki. Algunos asumieron que poseía alguna habilidad que lo ayudó en su camino, pero eran solo rumores y nadie lo sabía con certeza. Sin embargo, una cosa era segura. Era un gran hombre. Una vez que encontró esta tecnología, la distribuyó no solo al ejército, sino también a empresas privadas. Se aseguró de que tal poder no terminara en manos de un solo grupo. En aquel entonces, el mundo y los humanos luchaban juntos, pero quién sabía qué pasaría una vez terminada la guerra. En el mundo actual, generalmente había tres grupos diferentes de personas que poseían portales. Los militares eran el primer grupo. Luego estaban las corporaciones privadas. Solían contar con el respaldo de poderosos originales. Muchas de estas compañías también formaban una facción, un grupo de poderosos viajeros, solo para explorar otros planetas. Y por último estaba el grupo conocido como puro, un grupo que no creía en el uso de habilidades. Había tres tipos de portales, cada uno de diferente color: verde, naranja y rojo. Cada uno de estos portales significaba algo diferente. El verde significaba que el planeta al que conducía ya había sido explorado y se habían construido refugios humanos. Estos permitían a la gente vivir allí si lo deseaban o simplemente quedarse allí temporalmente. El siguiente era naranja, lo que significaba que el planeta aún no había sido completamente explorado. Había algunos refugios, pero el nivel de la bestia podía ser demasiado alto en ciertas zonas o simplemente no lo habían explorado todo. Y finalmente, los portales rojos, planetas inexplorados. No había refugios donde pudieran vivir los humanos comunes. Solo viajeros o militares solían entrar en estos portales para explorar, y lo peor era que no sabían si los Dalki también estaban en el planeta. Después de todo, los Dalki tenían la misma tecnología, así que no sería extraño encontrarlos, y aunque bajo un tratado, si algunas personas desaparecían en un planeta desconocido, era difícil probar que algo había sucedido, y los humanos aún no estaban listos para otra guerra. Y esa es toda la información que necesitas saber sobre los portales, dijo Del. Un estudiante sentado en el centro de la clase levantó la mano. ¿Sí? Dijo Del. ¿Qué hay de las bestias que se descubrieron en esos planetas? ¿Aprenderemos sobre ellas?, preguntó el estudiante. Por ahora, eso es todo lo que necesitan saber sobre los portales. Sí, esto también nos llevó a descubrir bestias en estos planetas y son lo que usamos para crear nuestras armas, pero les contaremos más detalles cuando lleguen. Del explicó. Aunque les diré ahora que también pueden agradecer a Richard Eno por ese descubrimiento. Del cerró la presentación que se reproducía detrás de él. Ahora, lo importante. La expedición al portal tendrá lugar la semana que viene, pero antes de eso, deberán formar su propio equipo de 5. Aunque en este viaje viajarán como clase, deben formar un escuadrón y mantenerse unidos. Incluso los portales verdes son un lugar peligroso lleno de bestias, y los rastreadores de su guardia no funcionarán fuera de la academia. No tendremos forma de ir a salvarlos. El mismo estudiante volvió a levantar la mano y Del puso cara de fastidio. Sí. ¿Saben a dónde iremos? Esa información les será revelada ese día. Muchos de ustedes tienen familiares que, si supieran dónde están, enviarían guardias para protegerlos en estos planetas, pero eso no sería justo, sobre todo porque también los evaluaremos por esto. El estudiante volvió a levantar la mano, pero Del lo miró fijamente, obligándolo a bajarla lentamente. Si no hay más preguntas, sus clases de combate de hoy quedan canceladas. Hoy deben formar un equipo de 5 y reportarse con nosotros al final del día.
Del salió de la sala para atender otros asuntos mientras permitía a los estudiantes formar su propio grupo de 5. Borden giró la cabeza inmediatamente. Oye, Kim, ¿quieres estar en? Pero junto a Kim ya estaba Layla, que había corrido desde el frente de la clase hasta el fondo. Oye, ¿quieres formar un equipo conmigo, Kim? Dijo Layla sonriendo. Claro, respondió Kim. A decir verdad, Kim quería pedirle a Layla que se uniera al mismo equipo. No sabían cuánto tiempo duraría su primera evaluación y, si se lastimaba o se lesionaba, necesitaría algún tipo de fuente de sangre. Aunque a Borden no le gustara, sabía que esto sucedería. Oye, Kim, ¿te importa si me uno? Dijo sonriendo, intentando ocultar su enfado. Por supuesto, y Peter también. El rostro de Peter se sobresaltó un poco al oír su nombre, pero al mismo tiempo se sintió confundido. Sí, eso estaría bien, dijo Peter. Entonces, cuando los demás estaban pensando en quién sería el quinto miembro, Erin se acercó a Borden de entre todos los presentes. Quiero formar un equipo contigo. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 60. El equipo. No solo Kim y los demás se sorprendieron de que Erin se hubiera acercado a Borden, sino también toda la clase. En la clase de Dell, Erin era la estudiante más fuerte. Casi todos la querían en su equipo, pero en los últimos días, cuando alguien intentaba acercarse a ella, siempre respondía con frialdad. Parecía que no le interesaba nada más que fortalecerse. Lo siento, dijo Borden. Pero ya he decidido formar un equipo con estos chicos. La respuesta de Borden a Erin pareció aún más disparatada para los demás. Habían visto a Borden pelear ese día cuando estaban rodeados por los de segundo año. Después de presenciar eso, nadie diría que era más débil que Erin. Si ambos combinaban sus poderes y encontraban a otras personas fuertes, fácilmente podrían formar el equipo más fuerte de la clase. Erin miró entonces al grupo que Borden señalaba. Para ser sincera, no parecía reconocer a ninguno. ¿Quiénes son? Preguntó Erin. ¿Qué? Hicimos el examen juntos. Incluso te ayudé en el salón de actos. Se quejó Layla. Lo cierto era que Erin nunca se tomaba el tiempo de recordar las caras de la gente. Solo le importaban los fuertes. Cuando vio lo débiles que eran en la evaluación, ya ni siquiera les prestó atención. Aunque había una persona que le había llamado la atención además de Borden. Kim. Lo recordaba lanzando las bolas negras de la bestia a la velocidad del rayo y eliminando a un estudiante. Entonces, al mirarle la muñeca, vio que solo era un usuario de nivel 1. ¿Por qué te quedarías con esta gente débil? Seguro que puedes obtener una mejor calificación si te unes a mí y a algunos otros, dijo Erin. La primera evaluación y las futuras evaluaciones en la salida al portal determinarían su calificación final. Para quienes tenían una familia acogedora a la que regresar, no importaba demasiado, pero al menos determinaba su futuro. La calificación que obtuvieran al salir de la academia militar decidiría si podían unirse a una empresa privada sólida o si terminarían en lo más bajo del barril, recibiendo un trato aún peor. No me importan las notas, solo quiero divertirme mientras sigo en la escuela, respondió Borden. Pero Erin estaba decidida a no rendirse. Bien, puedo aceptar a la chica y al chico extrañamente fuerte, pero no a él, dijo Erin señalando a Peter. El corazón de Peter de repente empezó a latir con más fuerza. El miedo empezó a apoderarse de él al oír a Erin decir esas palabras. Si no entraba en el equipo de Borden y Peter, estaría en serios problemas. ¿Para qué te necesitamos? Dijo Borden. Espera un momento, interrumpió Layla, creo que sería una buena incorporación al equipo. Además de Borden, ¿tu habilidad no depende también de la fuerza de quienes te rodean? Que yo recuerde, la bestia no tiene habilidades, así que tendrías que confiar en nosotros, y no tenemos precisamente habilidades fuertes. Layla, entiendo lo que dices, pero por una vez estoy de acuerdo con Borden, respondió Kim. No me importa lo fuerte que sea, no puede venir y echar a uno de nosotros. Puede unirse al equipo, pero solo si Peter se queda. Era bueno tener aliados fuertes, pero ¿a qué precio? Si Kim expulsaba a Peter para reemplazarlo con un desconocido, sería tan malo como todos los que lo habían tratado mal solo por ser débil. No quería convertirse en uno de esos tipos de personas. Erin entonces comenzó a mirar alrededor de la habitación antes de volver a mirar a Borden. Recordó cómo Borden era capaz de lidiar con Momo bastante bien antes de usar el arma del alma. Después de mirar alrededor, no parecía haber ni una sola persona en la clase del que estuviera a su altura. Bien, me uniré, pero me gustaría que los 5 hiciéramos una segunda prueba para ver dónde estamos, preguntó Erin. Quizás podamos visitar el centro de entrenamiento y demostrarles a los demás lo que podemos hacer.
Layla y Kim se miraron con una expresión de preocupación. Los 5 se dirigieron entonces al centro de entrenamiento, el mismo lugar donde Layla había visto por primera vez a Kim, quien se había colado allí por la noche. En ese momento, la sala estaba llena de personas de todo tipo de clases. Todas las demás clases también habían sido informadas sobre la próxima prueba y habían decidido descubrir las habilidades de los demás. Esto les daría la mejor oportunidad de derrotar y capturar a tantas bestias como fuera posible y aumentar sus posibilidades de supervivencia. Bueno, ¿qué quieres que hagamos?, preguntó Gordon. Ya he visto tus poderes, pero no recuerdo mucho de la chica y los otros 2. Quizás ella pueda subir primero a la máquina de fuerza. Layla se acercó como le pidieron y se dirigió a la gran máquina circular de fuerza. Concentró su mente y extendió el puño al mismo tiempo que usaba la fuerza de su telequinesis para impulsar su mano con toda su fuerza. Los números subieron lentamente en la pantalla de la máquina hasta que finalmente llegó al número 8. Maldita sea, igual que la última vez, parece que no he mejorado mucho, se quejó Layla. Para un nivel 2, esa es una puntuación de fuerza bastante baja, pero a juzgar por el arco, de todos modos eres un usuario a distancia, será muy útil tener a alguien como tú en el equipo, dijo Erin. Luego se acercó a los 2 chicos, Kim y Peter. Bueno, espero que al menos ambos puedan obtener la misma puntuación que ella. Kim empezaba a molestarse con todas sus burlas, pero respiró hondo y contuvo el aliento. Con ella en el equipo, habría menos problemas con los demás. Incluso si derrotaban bestias y obtenían sus cristales, había una alta probabilidad de que otro equipo los atacara e intentara robarlos. Pero tener a Erin en el equipo lo detendría. Peter se acercó a la máquina con el bastón de barro en la mano. Parece que todavía es nivel 1 entonces, dijo Erin. Un usuario de tierra de nivel 1 no tenía la capacidad de extraer tierra del suelo. Solo podía reformar la tierra en su mano. Solo podía controlar la tierra que tocaba, no la que lo rodeaba. Cuando Peter fue a golpear la máquina, la tierra que rodeaba el poste empezó a formarse alrededor de su puño. Al golpear la máquina, los números empezaron a subir y finalmente, se detuvo en 8. La misma puntuación que Layla. ¿Qué esperas?, dijo Erin mirando a Kim.